Ok, hola a todos, bienvenidos, vamos a dar inicio ya. Voy a iniciar por compartir el video de bienvenida. Hay una semana al año que a partir de ahora será muy diferente. Esta semana estará dedicada a mí, pero no quiero ser el protagonista. Quiero que cuando me oigas hablar, pienses en los bosques, en la selva, en los mares, en los ríos, en cada animal que camina sobre mi suelo. Piensa que no estás solo. Piensa que ellos dependen de tus acciones, de lo que deseches o de lo que reutilices. Pero quiero que pienses algo principalmente, que tú, más que nadie, me necesita a mí. Soy el planeta Tierra y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí. Hola, ¿qué tal a todos? De nuevo, buenos días. Es un gusto tenerlos por acá con nosotros, estudiantes, profesores de la universidad y público en general que nos ve vía Facebook. El día de hoy queremos dar una gran bienvenida a nuestro ponente Christopher Brose. Y pues para conocer un poquito más sobre él, vamos a poner un pequeño video de introducción. Bienvenidos al segundo día del Diseño Sostenible 2021, primera edición. Hoy, nuestro invitado especial es Christopher Brose. Christopher es experto en recursividad e investigador en economía circular para América Latina, especializado en suprarreciclaje. Actualmente articula e impulsa iniciativas circulares y regenerativas en Costa Rica y brinda mentorías a pymes. Graduado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, cofundador de la Agencia Colaborativa para la Economía, ciudadano activo y promotor de la sostenibilidad. Gracias, Christopher, por ser parte de este evento. El micrófono y la cámara son todos tuyos. Adelante. Pues bueno, como dice este pequeño video, Christopher, el micrófono y la cámara son todos tuyos y pues puedes ir adelante. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Carmen, Luis y todo el equipo de la Universidad Landívar, Rafael Landívar. Es para mí un gran honor estar hoy aquí con ustedes y poderles hablar acerca de algunos diseños circulares. Esto va a ser una charla corta sobre una introducción a la economía circular. Tenía varios rumbos o varios enfoques que tomar. Pensé en dirigirlo al papel de la industria 4.0 dentro de la economía circular, pero al final lo que decidí pensando en ustedes fue voy a empezar a presentar aquí. Listo, me avisan si ven bien. ¿Se está presentando bien? Sí, súper bien, gracias. Ok, entonces lo que decidí hacer hoy es presentarles una breve historia de la basura, o bueno, esto es economía circular, entonces, ¿qué hacemos con todo lo que nos rodea y qué hacemos para despegarnos de la idea de la basura? Luego hacer un repaso por en dónde estamos, ¿verdad? Partir de la economía lineal y llegar a la economía circular, unos minutos en eso. Pero en vez como les estaba diciendo, en vez de concentrar la presentación en una de las herramientas de la economía circular, que podía haber sido la industria 4.0, el papel del suprarreciclaje o de la industria textil, preferí ponerles un montón de casos de estudio y ahí sí nos vamos a pasar más tiempo. Y en esos casos de estudio ustedes van a ver que casi todos, bueno, no, todos los emprendimientos y las ideas que hay en esos casos de estudio fueron hechos por personas, estudiantes de diseño industrial de diferentes países, ¿verdad? De múltiples.
Y al final de la presentación, dedicar un tiempito a hablar de un concepto, hablar del concepto de la biomimética. Son los diseños inspirados en la naturaleza y cómo nosotros, como emprendedores, como productores y como consumidores, podemos entender el papel de la biomimética y cómo hacer desde la creación de polímeros, la creación de productos, las ideas, la concepción de las ideas de nuestras empresas, emprendimientos o nuestras líneas de trabajo, y entender el papel que juega los diseños basados en la naturaleza. Entonces, empecemos con una breve historia de la basura. O sea, a veces pensamos que todo esto es muy reciente, ¿verdad? Que nosotros somos culpables, pero la verdad es que los primeros registros de los rellenos sanitarios de la economía lineal vienen de 3000 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, desde hace mucho tiempo venimos consumiendo cosas y tirándolas. Y esa es la descripción más simple de la economía lineal, ¿verdad? En una economía lineal existe la basura. Y de hecho a mí me gusta decir siempre que es una línea porque cuando uno tira algo a la basura hay una línea que va directo. No se recicla, no se reusa, no se reduce, nada. Luego, otra cosa que es importante entender es que cuando hablamos de basura, la basura es un concepto. O sea, ustedes ven esto aquí y esto es un basurero, todo esto. Pero vemos esta diapositiva, vemos esta imagen y esto lo que le llamamos es reciclaje. Entonces, la basura es un concepto desde el punto de vista que llamamos a los materiales conforme el tratamiento que van a recibir. Entonces, un mundo sin basura sí es posible. También algo muy interesante es que la palabra basura no siempre ha significado lo que hoy significa. Si nos remontamos al año 1300, la palabra waste en inglés significaba una tierra desolada y sin cultivar. El año 1300 fue un año muy duro, era la edad de la pequeña edad del hielo, y hubo sequías y bueno, todo una famina muy grande. Y entonces esas tierras que estaban ahí sin utilizar, desoladas, se les llamaba waste, una basura. Luego, en el año 1600, evoluciona y empieza a usarse más la palabra garbage. Y la palabra garbage significaba los menudos de la carne sin utilizar, ¿verdad? Entonces, otra vez, algo sin utilizar, pero esta vez en carne. Y no fue hasta el año 1912 que la palabra basurero o trash can apareció. Entonces, esto significa que hasta 1912 probablemente las familias no tenían los suficientes residuos, no producían los suficientes residuos para tener un recipiente, por ejemplo, y desechar ahí. Antes, no sé, imaginémonos que tiraban las cosas al patio, a la vegetación, tenían tal vez un hueco, era muy común tener un hueco en los jardines en donde se iba poniendo todo de lado, pero cuando empezamos a producir cuestiones que no iban tanto en ese hueco, que no se biodegradaban, entonces, bueno, un basurero iba para otro lado. Entonces, hay que entender bien de dónde venimos. Ahora, para hablar de economía y de economía circular, lo primero que hay que entender es la economía, y es muy, muy, muy simple. La economía son las reglas de la casa, ¿verdad? Entonces, nosotros, las reglas de la casa en una economía va a ser, bueno, tener este tipo de trabajos y producir las cosas de cierta manera. Venimos de una producción bastante tradicional y lineal, en donde extraemos, producimos, bueno, luego transformamos materiales, etcétera, y luego se genera un residuo. Entonces, las reglas de la casa hoy en día, pues tienen que cambiar. El contexto ha cambiado, las necesidades de hoy son distintas
y las urgencias de hoy son distintas y nos hemos dado cuenta que no podemos vivir más bajo un sistema económico que extrae cosas, pero sin hacerse responsable de cómo va a gestionar lo que va a pasar en el postconsumo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en su postconsumo? Entonces, básicamente, esta es la imagen de un video muy bueno que probablemente muchos de ustedes han visto, que se llama Economía Circular, descúbrelo antes de que sea muy tarde, algo así. Está hecho por la Fundación Cotec. Si no lo han visto, se lo recomiendo, está en YouTube. La economía lineal está reflejada en este dibujo, ¿no? Extraemos cosas para luego refinar, fabricar, ensamblemos, hagamos los productos y se genera un residuo. Nunca, hasta hace poquito, es que este sistema no da abasto. La globalización, la cantidad de personas, el tipo de sistema económico, o sea, esto no es sostenible por ninguna forma en la que lo vemos hoy en día, en el contexto de hoy. Entonces, vienen en los años 1970 y 1960, vienen varios libros que impactaron muchísimo en cómo vemos el futuro de la producción, ¿verdad? Está de la cuna a la cuna, o en inglés es cradle to cradle, que significa, bueno, ustedes saben, producir desde un punto de vista regenerativo. Este libro es fundamental. De la cuna a la cuna se convierte hoy en un estandarte de producción y de diseño regenerativo. Libros también como el Simbiosis Industrial, en donde empezamos a hablar entre industrias y a decirnos, bueno, vos qué estás haciendo, tal vez necesitas lo que yo estoy generando como residuo y yo puedo utilizar lo tuyo para mantenerlo todo en un ciclo. Y ahorita a eso vamos, a la economía circular. El Zero Waste Alliance, los libros ya después más de planificación nacional y económica como todos estos, ¿verdad? El plan de acción de la economía circular de la Unión Europea, el Circularity Gap Report, que de hecho salió, el del 2021 salió hace unos días, muy interesante. Y todos estos libros, materiales, hacen que la economía circular sea hoy en día de los sistemas alternativos económicos más populares y más fuertes desde el punto de vista teórico y práctico. Hay muchísimos ejemplos prácticos y mucha teoría alrededor del tema, pero hay otros, ¿verdad? Hay otros sistemas económicos alternativos, como la economía de dona, la economía azul, la economía verde, la economía de rendimiento. Y yo opino, además, que nosotros desde Latinoamérica debemos procurar diseñar, bueno, pero esto ya es como una charla para economistas, pero bueno, no, para todo el mundo también, que tenemos que diseñar nuestros propios sistemas económicos, ¿verdad? Quizás la mejor idea para Latinoamérica sea coger ciertos elementos de la economía circular, mezclarlos con otros elementos de una economía regenerativa o de rendimiento o recursiva. Costa Rica, por ejemplo, tiene una estrategia nacional de bioeconomía muy interesante. Entonces, yo creo que en Latinoamérica y contextualmente en cada uno de los países debemos investigar y aplicar una mezcla de muchos. Sin embargo, como les decía, la economía circular es sumamente robusta y vale la pena estudiarla, analizarla y entenderla a fondo. Entonces, mientras la economía lineal es esto, y por cierto, una paréntesis, voy a ir bastante rápido porque también me interesa al final dejar un tiempo para preguntas y respuestas, que siempre es lo que más es interesante. Entonces, mientras la economía lineal es esto, la economía circular, como ya lo habrán visto, tiene bucles. Y estos bucles son ese montón de engranajes cerrados en donde los materiales y las cosas se diseñan para que no generemos tanto residuo y además que optimicemos el uso de recursos y reduzcamos la extracción de materia prima virgen. Si ustedes lo ven en este dibujo,
la economía circular sí tiene extracción y también refina y también fabrica y también ensambla todo lo que tiene la economía lineal también lo tiene la economía circular. No se sale del sistema mainstream de producción. Sin embargo, tiene una serie de ventajas y de cuestiones muy interesantes, como que a la hora de extraer, listo, bueno, hagamos extracción, pero de una vez tenemos que compensar. Entonces, mientras aquí en la economía lineal ven que no hay arbolitos y que todo está gris, en esta hay árboles, bueno, que se están plantando y, en fin, tiene que ver, no solamente es reforestación, pero tiene que ver con el acto, el hecho de compensar. Refinamos, sí, listo, refinemos, pero lo mismo que ese residuo, ese producto refinado tiene que volver a estar en el círculo. Y si se dan cuenta, en la parte de la fabricación, si se dan cuenta, hay la mitad de un billete. Significa que hay mucho menos recursos o mucho menos interés en fabricar cosas. Eso es debido a que la economía circular tiene un gran, yo creo que el pilar más grande de la economía circular es la desmaterialización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos producir más bien más servicios? La servitización. Entonces, quizás en vez de un emprendimiento, han visto, no sé si han visto, emprendimientos que hoy en día, o empresas que hoy en día alquilan, desde el leasing de vehículos, que es lo más normal, pero hoy en día también alquiler de ropa por suscripción. Entonces, si tenés un bebé, alquilas la ropa, la empresa la vuelve a circular, la trata, y entonces así nunca tenés que comprar algo para vos, sino puedes estar circulando los materiales. Por eso es muy importante la desmaterialización y hay solo medio billetito en la fabricación. Sigue el ensamblaje, el producto y como ven, el mismo residuo o lo que está ahí como un residuo vuelve en la cadena de producción y de refinamiento y eso es uno de los ejemplos, una de las herramientas de la economía circular para hacer eso es el suprarreciclaje. Tal vez en otra charla o yo les puedo pasar más material, pero es muy distinto hablar o sea, tenemos que parar de hablar tanto de reciclaje y comprender más qué es el infrarreciclaje, qué es el reciclaje, qué es el suprarreciclaje y qué es el prerreciclaje, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos que apuntarle más al suprarreciclaje y a la reducción del uso de la materia prima virgen desde la acción prioritaria. Ahorita vamos a ver la pirámide de gestión de los residuos. Bien, bueno, esta es. Entonces, también como acción prioritaria, lo que tenemos que hacer, lo ven abajo, en lo que más hay que hacer, es la reducción. La reducción de todo. La reducción de cómo utilizamos, de la cantidad de materiales, de materia prima virgen que usamos, la reducción de la cantidad de energía que necesitamos para producir las cosas. Luego ya va la reducción, la reutilización, el reciclaje va después de la reutilización. ¿Por qué? Porque en la reutilización no hay un consumo energético. Básicamente lo reutilizas y ya. El reciclaje sí requiere un consumo energético. Entonces, si podemos hacer algo con ese material sin tratarlo, perfecto, ¿no? Es más eficiente, ecoeficiente también. Luego está el compostaje, la valorización energética y al final, el vertedero, ¿verdad? Entonces, siempre que diseñemos las cosas, y por eso al final va a haber un espacio para hablar de biomimética, es importante que tratemos de reducir la cantidad, por ejemplo, de materiales que están en nuestros productos. Si logramos que un teléfono tenga no 300 o 150 tipos de componente con materiales distintos, a lograr que tengan 3 o 4 sería óptimo desde el punto de vista del reciclaje, que después de eso va a haber un tratamiento mucho más posible. Ahí, ahora, aquí en esta parte, me gustaría
hablarles de muchos casos de emprendimientos que tienen que ver con circularidad desde muchos ámbitos. Este primero se llama Loop, es un emprendimiento, es una empresa estadounidense que detectó una necesidad y un problema de una forma muy buena, muy innovadora y muy fresca. Ellos dijeron, bueno, ¿por qué será que las grandes empresas no empiezan a hacer circular o sea, a hacer sus recipientes reutilizables y no empiezan con modelos? ¿Por qué seguimos con todo desechable? Se dieron cuenta haciendo encuestas que simplemente las empresas estaban atrapadas en su producción, en su rol de todos los días, que es vender lo que hacen. Y si bien sí tenían las ganas de tener recipientes reutilizables y un sistema circular de producción, no eran especialistas en eso, y por eso fue que Loop llegó y les dijo, ¿qué les parece si yo me encargo de hacerles a ustedes tanto los envases, se los diseño, se los hago y con diferentes, ¿verdad? Aquí ven unos de vidrio, otros de aluminio, otros de plástico, de polímeros, creo que son, eso, bueno, no estoy seguro, el de Ariel, no estoy seguro qué tipo de plástico es, pero creo que es uno como, en fin, detectaron esa necesidad y entonces les dijeron a estas empresas, yo me encargo de diseñarles a ustedes los envases, me encargo de diseñarles a ustedes la estructura circular, es decir, todos estos lugares a donde vas a ir a dejar el recipiente, luego a recuperarlo, y ustedes nada más hacemos un convenio en donde ustedes adhieren y listo, empezamos con una estrategia de circularidad. Loop está hoy en día en varios países, está creciendo un montón. Tiene hasta para los de para llevar, hizo alianzas con Uber Eats y con todo, y con Amazon, de hecho, inclusive, para no tener cartón y para que los mismos envoltorios de los productos fueran circulando entre consumidores. Otro ejemplo muy interesante es Algramo, desde Chile. Algramo tiene una historia también muy bonita. El cofundador de Algramo empezó bueno, estaba estudiando en Chile, en un barrio de la zona roja de Chile, y le tocaba ir a comprar cosas a las pequeñas tiendas, a las tiendas de barrio, ¿verdad? Estas que son chiquititas. Y se dio cuenta que al hacer las compras en las tiendas de barrio, todo le salía muchísimo más caro. Entonces, bueno, después de pensarlo y analizarlo, se dio cuenta que era porque evidentemente producir a esa escala, ¿verdad? Este tipo han visto las burbujas de shampoo y todo es mucho más pequeño, los formatos de los productos es más costoso para los consumidores. Entonces, el primer emprendimiento, la primera idea que le surgió fue qué tal si empezamos a vender a granel bajo un esquema de circularidad en las tiendas de barrio. Entonces, a granel, y empezaron con granos, el arroz, los frijoles, las lentejas, y le agregaron una característica que yo creo que fue fundamental para que despegaran a lo que es hoy Algramo, que es sumamente grande, y ya no sé si está o ya va para Estados Unidos, Colombia y otros países. Le agregaron el hecho de que podías escoger cuánto querías. Si querías 200 pesos, dale, o 300, dale, no importaba, porque casi siempre el consumo a granel tiene un mínimo. Ellos no. Dijeron, entendemos que la mayoría de personas que vienen aquí ganan por día y vamos a permitirles comprar lo que ustedes necesiten al día. En fin, la historia es que fue un éxito. Este modelo de Algramo fue un éxito en las tiendas de barrio. Ya luego empezaron con detergentes y todo una serie de productos Algramo que venía además muy barato, y
el modelo de ellos logró una reducción del 40% del costo de los productos, digamos, comparado al formato de venta que tenían antes con el empaque, a después con el formato de empaque o de contenedor que las personas llevaban y volvían a dar en las tiendas, y en fin. Hoy en día tienen una alianza con Unilever y con otras empresas en donde están haciendo productos, empaques inteligentes, y eso es lo que les decía al inicio, de que quería o me interesaba hacer la charla sobre la industria 4.0, pero en estos ejemplos la van a ver muy presente en todo. Estos envases que tienen aquí tienen chips de radiofrecuencia integrada, que ese chips es siento que va a ser muy, muy importante en la circularidad, porque justamente te permite la trazabilidad, ¿verdad? Y esto de que premiar o mantener una comunicación con el consumidor en donde si lo dejaste, el empaque, bueno, va a haber algún tipo de recompensa porque necesitamos darte otro, esto y el otro. Entonces, estos chips de radiofrecuencia integrada están conectados con una app. Vos te conectas a esa app y a cada rato que rellenas tus productos, te mandan una notificación, te sube el puntaje y así puedes seguir pues ahorrando y al final se traduce en un costo ambiental y en un costo económico, ¿verdad? También, bueno, les decía que otro de los enfoques que quería era hacerlo sobre la industria textil, ¿verdad? Cómo hacer circular la industria textil. Y hago un paréntesis, si les interesa este tema, les recomiendo el podcast de Diseño Circular. Diseño Circular es un podcast que lo lleva Marinés desde Barcelona y tiene uno muy bueno, creo que es el número 39, sobre cómo hacer circular la industria textil. Hay muchas formas. Una de ellas es que debemos de reducir, como decíamos al inicio, la cantidad de temporadas y la cantidad de ropa que es necesaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como diseñadores para, bueno, yo no soy diseñador, ustedes, yo soy diseñador apasionado, pero ¿qué se puede hacer desde el diseño para replantear todo este sistema? Bueno, ¿qué tal si empezamos a hacer ropa modular que nos sirva no para una sola temporada ni para un solo clima, sino para varios? ¿Verdad? Que también hay muchas cosas desde lo textil que podemos hacer. ¿Cómo hacemos para que la ropa para que se degrade con el tiempo? O para utilizar los problemas como las redes de pesca y convertirlas otra vez en textiles y asegurarse, bueno, eso es un ejemplo de suprarreciclaje, y asegurarse que tenga al final una estrategia circular, porque de nada nos serviría si diseñamos, bueno, sí sirve, no es que de nada, pero el suprarreciclaje es una de las herramientas de la economía circular. Si hacemos ropa con redes de pesca o con plásticos, eso está muy bien, estamos recuperando. Pero ¿y el postconsumo? ¿Qué pasa después de que tu consumidor ya la tuvo puesta y se le rompió algo? ¿Tiene formas de volver a hacer circular ese material? ¿Le estás proponiendo vos desde la generación, desde la concepción del producto, la forma de diseñar una estrategia circular de trazabilidad y de hacerse responsable de eso? Bueno, ese es otro tema. Entonces, cada vez vamos a ver más textiles alternativos, hechos con PET, hechos con plásticos, hechos con bambú, otros compostables, biodegradables, más fácilmente reciclables. Y hay una cosa que de hecho en este momento le estoy dando una asesoría a un proyecto de una empresa textil, y hay una cosa que hay que entender. En algunos momentos, si hacemos un balance, si hacemos un análisis de ciclo de vida,
nuestras ideas y nuestras implementaciones puede que no tengan un balance ecológico positivo. Es decir, que podría ser que estemos consumiendo más energía para hacer lo que estamos haciendo que, pues, si utilizáramos un textil normal y ya. Bueno, pero es que esto hay que entenderlo desde el punto de vista que estamos en una transición de un sistema lineal a un sistema circular u otros tipos de sistemas, y en donde ciertamente habrán momentos en donde no habrá un balance positivo, por quizás la falta de herramientas de maquinaria tecnológica, quizás porque todavía no hemos optimizado los procesos, ¿verdad? Entonces es normal, hay que entenderlo, pero hay que luchar evidentemente por la optimización, por un balance positivo. Otro ejemplo, desde la escuela de, creo que es Rotterdam, un estudiante tenían un desafío y era cómo hacer, cómo diseñar empaques regenerativos. Entonces, este estudiante escogió las cajas en donde venía la ropa para volver a hacer un gancho, porque dijo que, bueno, esa caja donde vienen las cosas, la usamos que nada, la abrimos después de su transporte y va para la basura o va para el reciclaje. Pero ¿cómo hacer que dure más? Entonces lo convirtió en un gancho y a nivel de un origami muy simple y bajo un sistema en realidad bastante simple, con mucha inventiva, eso sí, muy innovativo, ha logrado muchísimos premios este diseño. Entonces, bueno, esta es otra idea de cómo pensar en la regeneración, ¿verdad? De las cosas que diseñamos. Este ejemplo de aquí no tiene tanto que ver con un diseño circular de un producto, pero sí me interesa mucho porque para mí es una de las invenciones y de los emprendimientos circulares más importantes de América Latina. Se llaman Food for the Future, es una empresa chilena y lo que decidió hacer la empresa es que averiguó que la mosca soldado negro, esta que está acá, es capaz de transformar los residuos, el compost orgánico, los residuos orgánicos, en una harina que es proteína para alimentar ganado y vertebrados, ¿verdad? Entonces, ideó un modelo en donde con una granja de estas moscas venían, trataban los residuos orgánicos de una localidad y producían este alimento. El impacto de esto ha sido gigante, puesto que este esquema de moscas es capaz de transformar 25 toneladas de residuos orgánicos en 1 tonelada de alimentos para vacas y pescados, ¿verdad? Entonces, esto es a través de una investigación, se dieron cuenta de esto y básicamente a mí me encanta este ejemplo porque es como la mosca super recicladora. Esta mosca es buenísima. Bien, y el otro ejemplo, este ejemplo también es muy ilustrativo de lo que hablábamos al inicio, el hecho de desmaterializar. Y a veces hablamos de que hay 3 o 7 o 9 R's de la economía circular, ¿verdad? Las R's. Pero lo cierto es que hay una infinidad. Si nos ponemos a pensar las R's, puesto que son procesos tanto tangibles como intangibles, el hecho de repensar es una de las R's, ¿verdad? Y bueno, o sea, el otro día yo me puse a enumerar una serie de R's y llegué como a 27. Y me imagino que si ya alguien le quiere poner muchas ganas, podría llegar a 100 o cientos. Pero bueno, después algunas pueden ir en las mismas, te pueden conjugar. Entonces, en fin, la cosa es que esta empresa se llama Car2Go, empezó en Holanda y
partió de una premisa, partió de una pregunta repensada. Dijo, ¿la gente qué es lo que necesita? ¿El carro o el transporte? Y se dio cuenta que la gente en realidad en Holanda no era que quería un carro, no necesitaban comprar un vehículo, pero sí necesitaba tener un acceso 24/7 a un sistema, a un medio de transporte eficiente, distinto al bus, distinto al metro, distinto al taxi, eh, y idearon esta empresa que pone a disposición del público vehículos, así como los scooters ahora o las bicis que uno nada más con la app, descargas la app, le pones tu tarjeta de crédito y luego vas y coges la bici. Hicieron lo mismo con estos carros y fue un éxito. El modelo pasó a tener, creo que un millón de miembros en muy poquito tiempo, creo que en cuestión de 2 años, y ahorita el modelo está funcionando en otros países. Entonces, el hecho de repensar también las preguntas más comunes que nosotros tenemos sirve un montón bajo una economía circular. Necesitamos comprarlo, queremos poseerlo, o es que nada más necesitamos tener acceso a. Y si es así, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque justamente este modelo es muy circular. La empresa Bosch hizo algo parecido a este Car2Go, y en vez de vender lavadoras, lo que está haciendo ahorita es alquilarlas. Y es muchísimo más rentable para el consumidor pagar una mensualidad que comprarla, pues ya, como si fuera una compra única. Y lo que a Bosch, esto se desencadenó en una serie de cuestiones muy interesantes para Bosch, porque se dio cuenta que, ok, listo, entonces yo alquilo mis lavadoras, mis secadoras. Entonces lo bueno de eso es que me permite recuperarlas y yo reciclarlas. Listo, entonces las voy a reciclar. Pero se dieron cuenta que las partes, los componentes de esos electrónicos, pues eran muy complejos, porque ellos lo estaban reciclando. Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron un principio de la biomimética, que ahorita veremos, que es hacer productos más simples, con menos, con componentes que tengan materiales iguales. Y hacerlo, este modelo circular les ha permitido justamente hacer lo que muchas personas de la economía circular venían diciendo que había que hacer, pero hasta que lo probaron se dieron cuenta de la necesidad, porque claro, con la economía lineal, o sea, vos me la compras y consumidor, me olvido de vos cuando hiciste tu compra, o tal vez te mando un newsletter, pero bueno, esa es la única relación que tenemos. Esta empresa se llama Rodis, y ahorita después de esto pasamos a biomimética y ya al espacio de preguntas y respuestas. Esta empresa se llama Rodis y le metió impresión en 3D, usando plásticos, usando botellas PET de postconsumo. Lo están haciendo en China. De hecho, la gran mayoría de maquinarias para la economía circular o de upcycling están produciéndose en China, en Hong Kong, y bueno, de hecho, China ciertamente es un país bueno, es el mayor productor de plásticos a nivel mundial y de gases de efecto invernadero, pero también están sumamente preocupados. Y es muy interesante ver cómo a veces quizás no desde la teoría, pero desde la técnica, la economía circular está muy avanzada en China. En todo caso, este tipo de zapatos son zapatos upcycling o upcycled y super reciclados, y lo hicieron mediante una exploración, y lo están haciendo ahorita con maquinaria de impresión en 3D. Otro de los ejemplos es esta empresa Biofabric, que empezó a hacer embalajes
biodegradable. Ustedes saben que el estereofón, no sé cómo le dirán ustedes, yo sé que en Colombia es icopor, en Costa Rica es estereofón, es sumamente, es poco reciclable y es sumamente nocivo para el medio ambiente. De hecho, en las playas el estereofón se descompone en partículas, en microplásticos que son difícilmente recuperables. Y lo que ellos hicieron fue diseñar un embalaje en donde poner ahí, no sé, un microondas, todos estos productos que necesitan de estereofón para la protección, pero lo desarrollaron con la viruta de la madera, lo que queda de la madera cuando la cortan. Y hoy en día les está yendo súper bien. Y esto es un ejemplo también de recuperación, además otra vez de upcycling y de una manera muy innovadora de solucionar un problema con una necesidad que siempre va a estar ahí, que es la de proteger nuestros productos a la hora de exportarlos o importarlos. Y finalmente, creo que este es el último ejemplo, no, me queda uno. Finalmente, esta silla para mí es una de las empresas más avanzadas en el diseño industrial y en la circularidad en el mundo. Se llaman Pentatonic. Y esto es un ecodiseño muy interesante, porque esta silla está hecha con PET 100%, desde el tejido hasta los tornillos, hasta todas las partes, o sea, todo está hecho con un solo material, PET. Y para llegar a esa conclusión, lo que hicieron fue hacer un estudio antes y decir, bueno, ¿qué es lo que está representando un problema mayor en nuestra localidad? Y muy importante, tenemos la capacidad de tratar el PET en nuestra localidad, o sea, en nuestro país, porque hay países que no, hay unos polímeros que no reciclan países, ¿verdad? Entonces, tener eso en consideración es un ejemplo de un ecodiseño súper bueno, porque esa pregunta casi nadie se la hace. Todo el mundo dice, sí, esto es reciclable, pero podría ser, o sea, es reciclado, o sea, podría ser, tenemos la capacidad en nuestra localidad, y es que la capacidad de reciclaje varía de localidad en localidad. Entonces, bueno, hicieron esto y además ofrecen al público la opción de comprar las partecitas si algo se les rompe, para no volver a comprar toda la silla. Esto para mí es una muy buena, y además tienen un sentido de la estética y del diseño muy bueno. Les recomiendo ir a ver la página web de Pentatonic. Y finalmente esta empresa, que también es una de las más, de las top empresas en circularidad, se llama TerraCycle. Aquí lo puse o no, está al lado. No, perdón, lo voy a escribir en el chat ahorita. Bueno, ahorita lo escribo, pero se llama TerraCycle. Ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos para tratar las colillas de los cigarrillos? Es un residuo que nadie se está ocupando. O sea, sí, hay campañas por no botarlas, pero ¿y cuando la gente fuma? ¿Y qué? O sea, ¿qué hacemos? Entonces investigaron maneras de crear una madera plástica que contiene 80% de colillas de cigarrillo. Obviamente las descompusieron y las trataron. Y a través de una alianza público-privada con municipios, decidieron hacer sillas y mesas para los parques, además con un mensaje, es esta plaquita, perdón por no haberla puesto claro, pero la plaquita está en las sillas, lo que dice es esta banca fue hecha con colillas de cigarrillos bajo un programa de tal y tal. Y entonces lo que son especialistas en TerraCycle es encontrarle un segundo uso a todo. Si bien es cierto que no todo es reciclable, esa es la misión de ellos, tratar de que todo lo sea e investigar formas en que lo sea. Voy a pasar estos ejemplos porque ya hemos visto mucho para
pero si quieren le echan una ojeada a Bureo, que hace tablas y productos, hasta anteojos de sol hechos con redes de pesca, y Belibel, que tiene un diseño muy, muy lindo, que usa las partes de las Fiat, de los carros Fiat. Esto es en España, y Bureo es en Estados Unidos, si no me equivoco, en Chile. Entonces, lo interesante ahora es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y cómo le encontramos una salida a todo esto? ¿Y qué deberíamos estar estudiando? ¿Qué deberíamos priorizar en el diseño, ¿verdad? De lo que concebimos. Para mí, y ciertamente la biomimética es una de las herramientas de la economía circular, no es todo. Sin embargo, aglomera muchísimas de las otras prácticas. Todo va como detrás de la biomimética. Porque la biomimética es el hecho de diseñar conforme los estándares y las leyes naturales que tiene el planeta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que a veces me gusta decir, es como, bueno, ¿qué le parece si yo le digo a usted que los plásticos no son malos? Y la gente se asusta un montón, ¿verdad? Porque creen que estoy, no sé, que me está patrocinando una empresa de botellas. Pero lo que quiero decir con esto es que, o sea, entendamos qué es el plástico, qué son los polímeros, y entendamos cómo hemos llegado hasta acá hoy en día con nuestros polímeros, porque la naturaleza tiene plásticos, la naturaleza tiene polímeros, pero tiene 5, no 350. De hecho, ya aumentó esta cifra, ahorita está como en, creo que son 415 tipos de polímeros sintéticos. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos como meta tratar de volver back to basics y tratar de usar polímeros más simples? Además, diseñar todo con un solo polímero. Si lo que necesitamos, obviamente, son polímeros. Es el caparazón de los escarabajos está hecho con quitina, que es un tipo de sacarosa, de polímero. Está diseñado para que sea está diseñado para que sea biodegradable y todo esto. Entonces, a ver, y yo sé que es difícil, yo sé que es muy, muy difícil, y de hecho en este momento es una de mis áreas de interés, la biomimética, justamente porque es un reto muy grande. Ahorita estoy trabajando una propuesta con una empresa que hace electrónicos, computadores, y me dijo, no, pues listo, hagamos biomimética, pero ¿cómo, o sea, cómo lo hacemos? ¿Cómo hago yo necesito tal particularidad para mi computador, que sea seguro, que sea duradero, que sea esto? Entonces, bueno, ahí estamos. Es un proceso de aprendizaje, pero hay que tenerlo en cuenta. Diseñar, y de hecho aquí, perdón, me devuelvo, hay 3 M's, porque la naturaleza nos enseña a tomarla como mentor, como métrica y como modelo de las cosas. Y les recomiendo un montón el libro de Jane Onius de biomimética. Entonces, ya para terminar, yo creo que hay 3 grandes filosofías en esto. Esto es muy personal, y habrán distintas, pero creo que debemos apuntar por un minimalismo, es decir, no poseer, pero sí alquilar, tratar de generar cosas que desmaterialicen la economía. También una ecointeligencia de no extraer, pero sí optimizar todo lo que ya está, todos los recursos que ya tenemos a nuestro alrededor. Y una ética industrial que lo envuelve todo, que es no solo vendamos, no solo hagamos, solucionemos, y demos de una vez, concibamos con esta solución, ¿verdad? Con este reto. Y como reflexión final, evidentemente no todo lo sostenible es circular, ¿verdad? Si tenemos un producto hecho con, por ejemplo, redes de pesca, los anteojos, no significa que esto sea 100% circular. Necesitamos un esquema, una estrategia de circularidad para que ese producto sea, o trate de ser, no sé, 80 o 70% circular. De hecho, hay un índice de circularidad. Nada es 100% circular,
y nada es 100% sostenible, como todo. Pero sí es importante tener eso en cuenta, que no todo lo sostenible es circular. Y la importancia también de concebir para la circularidad, desde el inicio del proyecto, concebir con estos criterios circulares. Diseñemos también, tanto para la circularidad como diseñemos la circularidad, está en constante desarrollo, entonces somos parte del diseño de esta nueva economía. Y la circularidad es como una app, hay que integrarla, hay que ponerle tecnologías, hay que ponerle, por ejemplo, los chips de radiofrecuencia integrados, tenemos que hablarnos también con arquitectos y arquitectas, tenemos que integrar la industria 4.0 en todo esto para que pueda tener un impacto que esté acorde al contexto de hoy en día, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Pasamos ahora con la... bueno, les dejo aquí, por cierto, mi página web. Tengo un newsletter en donde todos los meses les envío recomendaciones de podcast, videos y cosas sobre economía circular y upcycling. Y ahora, si quieren, tenemos tiempo para pasar a preguntas y respuestas, sería súper. Sí, gracias, Christopher. Gracias por la conferencia. Muchas gracias a todos también por escucharnos, que queríamos saber ahorita si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono también y participar. Aquí tenemos ya una de Luis Pablo. Mencionabas que en América Latina era necesario proponer un modelo económico propio. Yo comparto la idea. ¿Qué factores o componentes se deben tomar en cuenta para poder desarrollar un modelo nuevo? ¿Cómo podemos aportar como diseñadores? Sí, bueno, yo creo que hay que entender el contexto latinoamericano, en donde, por una parte, dependemos mucho de la extracción de materiales, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en cuenta. No nos es tan fácil una transición como en otros países que no son tan dependientes a la extracción de material. Y además yo creo que tenemos que comprender que como región emergente, como una economía emergente, hay que ver que solamente después de cuando una población llega a tal nivel, a un nivel determinado de estabilidad financiera, ya es capaz de preocuparse por las cuestiones ambientales. Esto es una cosa de los factores psicológicos. Hay una charla que me gusta mucho que se llaman las barreras psicológicas del cambio climático. Y pues una de esas cosas es que hasta llegar a un nivel de plenitud, ¿verdad? Podemos ya avanzar en el ambiente. Yo lo que en este momento no puedo decir, yo propongo tal sistema económico para Latinoamérica, pero sí propongo que le echemos un vistazo a la economía de rendimiento, que le echemos un vistazo a la economía azul desarrollada por Gunther Pauli, sobre todo en Argentina, que tiene visiones muy interesantes, que le echemos también un vistazo a la recursividad. Latinoamérica es una región sumamente inventiva, en donde somos muy recursivos. Si no hay de esto, lo hacemos con este otro material. Y esa misma característica latinoamericana creo que podría servir para el diseño de los productos. Entonces, imaginémonos que que no tuviéramos a disposición tal cosa, ¿verdad? Tal elemento que además ojalá fuera pues, que no fuera positivo. O sea, tratemos de idear por ejemplo, sin usar PVC. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, creo que estas cuestiones que son inherentes a la cultura latinoamericana nos podrían ayudar a dar respuestas. Pero para responderle ya más concretamente, es una construcción que estamos haciendo hoy en día y a partir de hoy, y la cuestión es investiguemos de qué se trata cada una de estas cosas, cada una de estas economías, y además investiguemos la biomimética, el upcycling, evidentemente ustedes investigarán
los análisis de ciclo de vida de las cosas. Entonces todo eso es muy, muy importante, sumamente importante. Gracias, gracias Christopher. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Aquí tenemos una desde Facebook, de parte de Ovidio Morales. ¿Cuál crees que va a ser el futuro del plástico en empresas como las de bebidas carbonatadas? Sí, es una súper buena pregunta. Yo creo que es impensable creer que el plástico, o sea, que vamos a tener una industria sin plásticos. O sea, el movimiento cero plástico tiene mucha razón de existir, pero tenemos que ser conscientes de que, uno, los polímeros son útiles, ¿verdad? Son livianos, son moldeables, los podemos exportar, además a veces tienen una huella ecológica mucho menor al vidrio, no por eso hay que abandonar el vidrio, ¿verdad? Y esto es a lo otro que iba. Yo creo que el futuro de estas empresas carbonatadas es proponer modelos de distribución a granel en unas partes, o sea, en una de las soluciones. La otra es desarrollar polímeros que sean mucho más reciclables. Por ejemplo, hoy en día está saliendo una tecnología que hace que estos plásticos tengan una cierta, ¿cómo se llama? Fluorescencia cuando pasan por un detector, y para así poder recoger más este tipo de polímeros. Y lo otro es una vuelta a la circularidad mediante vidrio y aluminio y otros tipos de envases. Creo que es muy importante que volvamos a utilizar estos envases reutilizables. El futuro, como todas las soluciones circulares, no va a ser una. O sea, no es que todo el mundo va a tener que hacer esto, es que todos volvamos al vidrio. Eso sería impensable. Si todos volvemos al vidrio, además no sé qué tan bueno sería. Pero sí tendrían que ser muchísimas distintas alrededor de todo el mundo, de todo el mundo, quienes se encarguen que este tipo de industrias cambien sus prácticas. Y yo creo que algo muy importante va a ser justamente que nos acostumbremos nosotros también a andar con y a pensar desde lo reutilizable. Por ejemplo, ayer andaba en un restaurante en Colombia en donde no no te dan botellas de agua. Entonces uno tiene que llevar el termo de uno para tener bebidas en este restaurante. Pero lo interesante es que hizo un cambio de mentalidad muy grande, porque sabes que ya si vas a ir a este restaurante a comer, tenés que llevar esto. Entonces me pareció muy, muy innovador. Entonces la respuesta es, no serán una, sino serán varias. La reutilización, los biopolímeros a granel serán algunas de estas soluciones, en mi opinión. Gracias. Y tenemos otra pregunta aquí en el chat de Zoom, que es, ¿crees que el suprarreciclaje, se podría generar como tendencia para educar a la industria y a los consumidores? ¿Crees que el suprarreciclaje se podría generar como tendencia? Bueno, está siendo una tendencia. Ya hoy en día es una tendencia en muchos países. El upcycling, las búsquedas de la palabra. De hecho, bueno, yo voy a lanzar pronto un libro. También les invito a que estemos conectados por otras redes, porque en un mes o una cosa así lanzo un libro que es justamente sobre upcycling y para emprendedores que sean de upcycling. Y en realidad para toda la gente que esté interesada en el mundo de la economía circular, porque es un libro muy, muy introductorio. Pero las búsquedas de la palabra upcycling han aumentado en 5000% desde el 2013 hasta la actualidad. Cada vez vemos más este concepto y está en vías de desarrollo. El mismo concepto, la definición está en vías de desarrollo. Entonces, sí, yo creo que va a ser una tendencia, porque además muchos emprendimientos y empresas están naciendo
para solucionar algo. Entonces van a haber redes de pescas abandonadas en algún lado y va a haber un emprendimiento que va a decir, bueno, yo quiero tratar estas redes de pesca para que no sean un problema. Las redes fantasmas son desastrosas para el ambiente. De hecho, es el problema, son los polímeros más peligrosos que hay en el océano, las redes de pesca, las redes fantasma. Y sí, ciertamente va a tener una tendencia porque además tiene un valor agregado muy grande, el valor agregado de solucionar. Sin embargo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que hacerlo circular, como les decía ahorita. Una cosa es hacer suprarreciclaje y otra cosa es diseñar una estrategia circular dentro de tu idea de suprarreciclaje. Gracias. Carmen también sugirió ahí 2 libros. En temas de economía, en economías emergentes, Small is Beautiful. Y Diseños para el Pluriverso, de Arturo Escobar. Sí, y también aquí dijo Regina, estoy viendo que sí, es Biomimicry de Janine Benyus, el libro que estaba hablando durante la charla. Sí, es ese. Okay, yo se los puedo pasar, lo tengo en inglés aquí, se los puedo pasar si quisieran. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quisiera participar o hacer algún comentario sobre la temática? Yo tengo una pregunta, que no sé si se puede hacer así de voz, pero bueno, soy egresada de diseño industrial y pues ahorita saliendo al mundo, pues o sea, como que estás estudiando y todo es muy mágico y vas a estas conferencias. Mi pregunta es, para una egresada de diseño industrial, ¿cómo se busca en estas, o sea, como en empresas que, que confíen como en estas economías circulares o en estas, como en esta filosofía, por así decirlo? ¿Cómo se busca este mundo en el mundo laboral? Ok, o sea, la pregunta es cómo te encaminas en la práctica. O sea, una cosa es estudiar y otra cosa es en el trabajo. ¿Cómo haces para trabajar en esto? Sí, correcto. Bueno, es que en esto es muy grande. O sea, la economía circular es sumamente grande. Entonces, primero tendrías que ver cuál es tu nicho, cuáles son tus pasiones, ¿verdad? Si estás interesada en lo textil, si estás interesada en el packaging, no sé en cuál de todos. Y luego de ahí, las empresas cada vez más se están interesando en la circularidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Costa Rica también está creciendo un montón. En Colombia y Chile sé que son los países latinoamericanos con más interés en circularidad. Y pues algo que hay que hacer es primero entender la economía circular para poderla explicar a estas empresas. Y segundo, pues sí, o sea, saber en cuál de todas las ramas, pero básicamente en todo se puede hacer algo, desde si estás en lo textil, entonces proponerle o tocarle la puerta para inventarte un sistema circular dentro de esa empresa textil en donde se disminuyan los residuos, donde se recuperen, donde quizás puedas complementarte con otra empresa que haga upcycling textil. Y bueno, en un primer momento yo siento que va mucho por enseñar y educar e intercambiar retos y desafíos. Conocer cuáles son los desafíos más grandes de esas empresas, porque normalmente tienen áreas de sostenibilidad que tienen que cumplir con tal y tal cosa que quizás no lo están haciendo de la mejor manera. Entonces quizás tu solución podría llegar a complementarlas. Pero no sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Sí, un gusto. Gracias, Carmen, por tu pregunta. Y Christopher, yo quisiera dejar una pregunta, no sé si de reflexión o cómo, pero
En los casos de la desmaterialización de productos y lo que hablaba sobre alquilar vehículos, alquilar ropa incluso, ¿cómo crees que es la mejor forma de afrontar el reto también desde el lado de los consumidores, del consumidor promedio que no tiene la mentalidad circular, digamos, en el hecho de alquilar ropa? ¿Qué ropa voy a alquilar, por ejemplo, versus tener la mía, ¿verdad? Porque es también algo de paradigmas de lo mío es lo mío, yo poseo esto, igual con el carro, etcétera. Porque ahí ya vendría entrando un poquito cambios de comportamiento y de estilos de vida, digamos, del consumidor. Ujú. Sí, o sea, ¿cómo encontrarle los beneficios a ese cambio del paradigma? Y cómo comunicarlos, cómo lograr cambiar esa mentalidad en las personas para que estos proyectos crezcan más, porque también van a crecer en la medida que se utilicen más. Bueno, vieras que en realidad alrededor del mundo, bueno, dos cosas primero. Cuando justamente estaba hablando de que hay cosas que hay que pensarlas para Latinoamérica y otras cosas para otros países, es porque justamente la desmaterialización es quizás más válida en los países más consumistas y en donde más residuos se generan, residuos electrónicos, y donde más se consumen vehículos, aquellos países donde tienen casi un vehículo por habitante. Y a veces no es el caso de Latinoamérica. A veces en Latinoamérica, de hecho, se consume no tanto, y más bien se genera más de otro tipo de residuo. Entonces, siempre contextualizar, y yo creo, y entender tu localidad es lo primero para diseñar, ¿verdad? O sea, cuáles son los desafíos de mi entorno. Pero luego hay en este momento un gran cambio en el paradigma de consumo, sobre todo de las nuevas generaciones. Hay un estudio hace poquito reveló que las generaciones nacidas después del 90 o 92 son las que menos patrimonios están teniendo. Sin embargo, si uno se pone con otro estudio, que es muy interesante ver, son también las generaciones menos interesadas en ser propietarios de tierra, casas, vehículos, cosas, y más en poder tener experiencias, es decir, poder viajar, vivir, alquilar. No me importa si la casa es mía o no, sino que yo quiero vivir en esta casa. Mire qué bonita, está en la playa, entonces hay un Airbnb, lo alquilo, no, o sea, no sé, quiero viajar. Entonces, hay un paradigma que ya está cambiando por sí solo, naturalmente. Y hay otro que justamente creo que una buena o sea, estas empresas que están proponiendo el alquiler de cosas están apuntándole a cuestiones muy estratégicas, porque, por ejemplo, he visto muchos de ropa por suscripción para niños. Y en realidad tiene sentido, porque un niño, ¿cuánto le dura la ropa? Crece rapidísimo, ¿cierto? Entonces, pues a partir de ahí también genera ciertos tipos de beneficios, porque además tenés un montón de ropa y no pagas casi nada, y luego esa misma ropa la tratan, la vuelven a limpiar, esto y el otro, y vuelve para otra persona más, para otro padre. Entonces, creo que son como esas tres cosas. Sí, el paradigma está cambiando conforme va cambiando también la mentalidad de las generaciones. ¿Verdad? Buenísimo, muchas gracias. No sé si tenemos algo más en el chat. En Facebook estamos también. Aquí tenemos un par de preguntas desde Facebook. Bueno, es un comentario de Mario Palacios. ¿Cómo cambiar la mentalidad de las empresas guatemaltecas para que puedan entrar al diseño circular? Esto porque muchas empresas, al pensar en estos cambios, que se les puede generar una inversión muy grande. Sí, o sea, la economía circular tiene como uno de sus beneficios que genera valor agregado, genera un valor agregado muy interesante desde el punto de vista pues corporativo. Entonces yo creo que lo primero
que hay que hacer, como le decía a Carmen ahorita, es investigar y comunicar. Hay que comunicarle bien a las empresas qué es economía circular y cómo se hace. Fíjate que me ha resultado muy interesante porque también la economía circular está siendo utilizada en este momento un poquito como estandarte por la misma economía lineal. Me han pasado cuestiones muy interesantes en México, en donde estoy viendo que muchas empresas están defendiendo acciones lineales bajo la excusa de que quieren economía circular, entonces que hay que apostarle al reciclaje, por ejemplo. Y el reciclaje, según esta pirámide que vimos, no es una prioridad. Y yo creo que también las empresas, hay algunas que tienen miedo porque creen que la economía circular significa el fin de sus productos. Y lo que no se están dando cuenta es que quizás con una transición y quizás con interesarse por la innovación, interesarse por alternativas, no sé, o sea, estoy hablando de todo tipo de empresas, ¿verdad? De ninguna en particular, pero a veces tienen miedo y hay que hacerles ver que no es un miedo que tengan que tener, sino que la economía circular es increíblemente poderosa cuando se une gobierno, políticas públicas, implementaciones públicas con corporaciones que ayudan en la transición y cambian desde la generación de la producción las cosas, y ciudadanía que apoya y demanda y presiona también la transición. Entonces, son elementales. Y pues a mí me gusta muchísimo trabajar con los tres. Excelente, muchas gracias. Teníamos otra pregunta, pero sí, iba mucho por el mismo camino, preguntando sobre desde la perspectiva financiera, cómo incentivar a las empresas, pero pues, en base a tu respuesta es cabal, engloba los tres aspectos, ¿verdad? Carla nos pregunta por qué es tan caro un producto, sistema, servicio reciclado o restaurado a uno de un solo uso. Por ejemplo, es más caro comer una ensalada que la comida procesada que tiene muchísimos más elementos. Uh-huh. Bueno, un producto, sistema, servicio reciclado o restaurado es más caro a un producto, servicio de un solo uso por el tratamiento que llevó, ¿verdad? O sea, el suprarreciclaje muchas veces es muchísimo más caro que un producto no suprarreciclado, porque hubo una mano de obra que además en Latinoamérica a veces, como estamos en una transición, como decía antes, las maquinarias no son óptimas, todavía los procesos no son completamente eficientes, lo que hacen que los costos se vayan mucho para arriba. Lo que pasa es que más allá de esa pregunta, hay un problema muy grande, que es las cosas exageradamente baratas. ¿Y, y cuál es el precio real? O sea, ¿cuál es el costo real de las cosas? Esos productos que cuestan una camisa que cueste $1, una hamburguesa que cueste centavos, ese no es el costo real. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar que ese no es el costo real de esos productos. ¿A dónde está? Hay que pensar también en la justicia social, hay que pensar también en todos los procesos que no se están pagando y que se están ahorrando, el uso de agua, por ejemplo, de suministros, que muchas veces las corporaciones pagan a fracciones. La economía de dona, sería muy interesante que también la analizaran o vieran un video. La economía de dona tiene un enfoque muy grande en esto, en el costo real de las cosas. Porque definitivamente lo sostenible a veces es más caro, porque lo que no es sostenible no es el costo real de las cosas. No sé si respondo, pero sí, eso es. Sí, sí, creo que también yo recuerdo me recordó al ejemplo del libro de Toaster Project, que era como cómo pueden vender un tostador por $3 o $4, era así. Y el autor se dio la tarea de entender todo el proceso y al final creo que tenía mucho que ver también con economías de escala y cabal muchos costos que se van diluyendo, aunque sean muy pequeños por unidad, pero cuando lo ves en el tamaño de la industria, pues impacta, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias,
Christopher, gracias a todos los que participaron también con sus preguntas. Por ahí antes en el chat mandamos el link de la encuesta para que nos apoyen llenando con la retroalimentación. De nuevo, gracias Christopher por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento, ¿verdad? Y por invertir el tiempo. Vamos a poner la despedida. Agradecemos tu presencia y esperamos que hayas disfrutado de este evento. No olvides que mañana también tenemos más actividades. Hasta pronto. Súper. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Excelente. Pero De nada creo que también. muy bien. Y cualquier cosa, si tienen preguntas específicas, ahí me pueden contactar, ya sea correo o en redes, y yo con gusto les puedo pasar más info. Y nada, muchas gracias a Luis y Carmen por la invitación y saludos a todos de la Universidad Rafael Landívar. Gracias, igualmente. Feliz día para todos. Nos vemos en las siguientes. Saludos.